Hola a todos, ¿qué tal? Hola Diego. Hola, hola, ¿qué tal, ¿Qué Renzo? tal? Comunicarle a toda nuestra comunidad que hoy día vamos a tocar un tema sensible, un tema polémico, que es si la IA reemplazará a las personas, primero como comunidad, ¿verdad? Y segundo, en nuestro puesto de trabajo. Interesante. Es un tema medio apocalíptico, ¿no? Y siempre muy polémico. Y yo creo que no hay una respuesta como que 100% exacta sobre eso, ¿no? Específica o correcta, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Tú cómo lo has visto? O sea, ¿cómo ves el tema del el crecimiento tan acelerado que hemos tenido con estos temas de inteligencia artificial y las posibilidades de que algunas personas que desarrollaban algunas tareas, algunos trabajos operativos, de repente incluso hasta creativos, se vean afectados por este avance? ¿Cómo lo ves? De hecho, nosotros como empresa que atendemos, tenemos la suerte de atender a algunos clientes, tenemos como que esa sensibilidad de ciertos rubros diferenciados, ¿no? Y yo quisiera, de hecho, tocar primero esta entrevista que le hizo Forbes Chile al CEO. Él enunció la respuesta más interesante que yo he escuchado sobre este punto. Sí te va a reemplazar en la medida que no quieras aprender que sí, ¿no? Entonces, para responder tu pregunta, creo que podríamos verlo de dos puntos, ¿no? Como personas, la IA sí nos da una capacidad de automatización, ¿no? De hecho, y es importante comprender y albergar a la IA, porque si no quieres, de hecho, no te vas a dar cuenta de todo lo que podría hacer por ti. Y segundo, tan importante, de hecho, le hemos preguntado a la IA también, qué opinas al respecto, ¿no? Entonces nos ha dado dos puntos de vista muy interesantes, ¿no? Primero, en cuanto a la interacción y la comunicación, que ahorita vamos a conversarlo, es imposible, ¿no? La misma IA te dice, no los voy a reemplazar, ¿no? Es como un tema apocalíptico. Pero segundo, sí te dice, voy a reemplazar muchas de tus funciones, ¿no? Exacto. Y de hecho, los que nos están viendo pueden hacer la prueba. Le pueden preguntar al chat GPT y de hecho va a comentarles lo mismo. Entonces, sobre ese punto, redondeando el primero, que es las capacidades humanas son únicas, sí, pero la automatización de los procesos, lo que tú decías en rutinas, sí puede ser reemplazada tranquilamente por la IA, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Entonces ahí hay un tema que tiene que ver mucho con identificar dentro de tu alcance en el trabajo, el rol que tú cumples en una organización, qué funciones, qué actividades, qué tareas son susceptibles en el corto y mediano plazo de ser asumidas por una inteligencia artificial. Ahora, tú como empleador, como una organización, ves la posibilidad de utilizar una inteligencia artificial que va a tener cierto nivel de precisión, que realmente te puede acelerar el trabajo, que puede acelerar los niveles de productividad y vas a decir que no es inteligencia artificial. Tú como organización es muy difícil, Es ¿no? una locura que no quieras ganar más plata, pues, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces todos quieren ser más productivos, etcétera, ¿no? Pero obviamente también ahí en esa carrera hay un tema de clima laboral que también se puede ver afectado. Pero ¿qué es lo importante acá? Que cada uno de nosotros también dentro de nuestros espacios de trabajo podamos identificar eso que te comentaba, ¿no? En el corto y mediano plazo hay cosas que yo estoy haciendo en la operativa que me encantan, que me siento súper en mi zona de confort, que de repente o ya las está empezando a hacer una inteligencia artificial o ya está empezando digamos, fases beta de algunos Los software, principios, los pininos, principios, ¿no? los pininos. Entonces yo tengo que empezar a ver por mi lado, por mi cuenta, qué hago al respecto, ¿no? Y de hecho importante porque el líder comercial, si no es estratégicamente quien tiene más sensibilidad con el equipo de ventas, de no identificarlas primero él. Porque ¿qué pasa si le dejas o le delegas toda esta responsabilidad? No sería delegar, sino sería, como se dice vulgarmente, chantar al vendedor, ¿no? Oye, tú mira cuáles son las que quieres, enumera del 1 al 10 y luego dime cuáles son las 5 que quieres que automatice. No, ¿no? O sea, es como que, oye, yo primero como líder tengo que hacerlo y luego darte a ti la delegación ahí sí o transmitirte la importancia. Ahora, lo que tú dices, ¿no? ¿Qué pasa si de repente yo me siento cómodo? Vamos a enfrascarnos en el comercial, que básicamente es el entrenamiento que nosotros generamos, y luego al coach tipo habilidades blandas. Si de repente yo no lo puedo identificar porque me siento muy cómodo, muy dentro de mi zona de confort, lo que puede pasar es me niego, ¿no? Es decir, si a mí no me da la gana de poder investigar un poquito y yo sigo, puedo tener un vendedor que me diga, yo no creo en eso porque yo durante muchos años he cerrado mis ventas y a mí no me ha pasado nada.
¿Qué pasa si de repente el otro comercial de la competencia sí lo utiliza y sí revisa, oye, puedo llevar por mis speech de prospección más rápido que tú? Puedo crear embudos, ¿verdad? O funnel de venta con inteligencia artificial que me permita llegar al triple cliente estudio. Voy a generar mayor sensibilidad a mi cuota, voy a llegar más rápido y me va a dejar tiempo para poder hacer otras cosas de mi trabajo que tú no puedes porque no abreviaste la Totalmente inteligencia de acuerdo. artificial. Y justo estaba viendo ahorita una organización, bueno, y varias organizaciones que ya están teniendo entrenamientos de inteligencia artificial aplicado a los empleados, ¿no? Entonces, hay empleados que ven temas administrativos, área legal, áreas de recursos humanos, áreas de frente de servicio, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece también interesante, porque al comienzo veíamos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como empleados, ¿no? Para, de cierta manera, protegernos y proyectarnos, planificarnos, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo creo que mi trabajo debería empezar a mutar, debería empezar a cambiar para seguir siendo comercialmente y laboralmente atractivo, ¿no? Tengo que evolucionar, claro. Exacto, pero también está el otro tema, ¿no? La responsabilidad social de los empleadores, ¿no? Y de los jefes también, en decir, ok, acá yo tengo un grupo de personas, un grupo humano que realmente siempre ha estado conmigo, ha estado siempre súper comprometido y gracias a ellos somos los que somos hoy día, ¿no? Entonces yo también tengo una responsabilidad para hacer que este grupo humano empiece a conocer también todos los beneficios que trae la inteligencia artificial y que no solamente es como que lo malo que me va a reemplazar o cosas así, Exactamente. pero también por otro lado empezar a ver competencias que tiene esta persona que de repente el día de hoy yo no estoy aprovechando y que por el día a día, porque hay un montón de cosas que hacer en la operativa, no estoy aprovechando de ti como empleado, ¿no? Y eso es Esa parte importante. también es importante, ¿no? Claro, identificarlas. Justamente decirle también a las personas que nos están escuchando, viendo, que en el capítulo anterior también tocamos eso, ¿no? Que la inteligencia artificial te da la mano para muchas automatizaciones, ¿no? Ahora viene la segunda parte, y es el segundo punto que queremos tocar, que es la comunicación y la adaptabilidad. Imagínate que yo ya obtuve mi checklist y nuevamente, si quieren más información, pueden ver el capítulo anterior y ahí lo revisamos en extenso y ya con ese checklist trato de comunicarle. No es tan fácil como copiar y pegar, ¿no? Lo que tengo que hacer yo como líder es ver primero cuál es la calidad del checklist, porque ya te lo dice la misma inteligencia artificial. Puede cometer errores en la medida que tú lo entrenes más o menos. Entonces, el checklist no es imprimir o mandar por correo al grupo de WhatsApp y decir, adáptate, sino tú tienes que primero revisar el contenido antes de mandarlo y segundo, una vez de que el checklist ya está, tienes que ser muy cuidadoso porque ¿qué pasa si de repente la persona no se adapta? Entonces puede hacer como una especie de plantón laboral y decir, no me adapto, yo no quiero, y mi contrato no estaba, ¿no? Y ahí es donde vienen los problemas. ¿De qué manera, Diego, podemos adaptarnos utilizando la inteligencia artificial a comunicarle mejor al vendedor este tema? A ver, yo creo que hay que acercar a los ejecutivos comerciales esos temas de una manera que identifiquen realmente cuáles son los beneficios para ellos, ¿no? Entonces, si de repente los vendedores tienen por ahí, no sé, algún trabajo operativo que siempre hay que hacer, por ahí algunos reportes o cosas así, ver que con inteligencia artificial de repente se puede generar un modelo de reporte en el cual hay algunas variables y que tú le insertes esas variables y te boten los reportes de manera automática o algunos documentos, formatos que a veces hay que llenar y que la tecnología te ayuda a eso, ¿no? Entonces, hay que tratar de mostrarle los beneficios, porque tú le estás vendiendo a ese vendedor. Es lo mismo que cuando vendes, ¿no? Tratar de, más allá de ir a las características, que esa es la versión no sé cuántos, que te permite esto, que lo inventó tal. Características en venta, no. En venta voy a buscar pintarte la cancha de los beneficios, ¿no? Y la Entonces, experiencia, exactamente ¿no? lo mismo, la experiencia que tú vas a tener. ¿Cuál va a ser la experiencia? La experiencia va a ser que tú vas a estar más libre, más tranquilo. Algunos reportes se van a poder generar casi en automático, que los revisas, sí o sí, los Claro, revisas, tienes que chequearlo. pero ya lo que te tomaba 2, 3 horas es mucho más rápido. ¿Y qué vas a hacer ahora? Vas a tener más tiempo, por ejemplo, para juntarte con tu jefe a tener feedback. Vas a tener más tiempo de juntarte con tus pares para ver casos de éxito. Vas a tener más tiempo de hacer analítica comercial, que la misma analítica también la puedes hacer con inteligencia artificial de una manera también más precisa. Entonces, el punto es que todos estamos pensando
de que la inteligencia artificial va a robarnos nuestro trabajo. Exactamente. Y probablemente sea así, En la medida que no te adaptes, como lo estamos en la conversando medida ahorita. que no te adaptes y dejes que pase el tiempo, Ahora, ¿cierto? importante también lo que dices, porque ¿qué pasa si de repente yo soy un vendedor y tengo miedo de la IA? ¿No? Primero no la conozco y está sustentado el miedo porque no quieres conocerla, ¿no? ¿Qué pasa si ya lo conozco? Una parte de la adaptabilidad y la flexibilidad de la IA podría ser disminuir o mitigar este miedo. ¿Por qué no hacer el prompt, ¿no? Que ya sabemos que es el comando sin ser programador que yo le inserto a la inteligencia artificial junto con tu equipo de ventas? Me parece una muy buena práctica. ¿Qué pasa si de repente tienes un equipo y de repente lo trozas en varias agrupaciones y haces el PROM con ellos? Entonces, eso le da una sensibilidad al vendedor y dice, oye, en realidad te ayuda, ¿no? Claro, o sea, no te está reemplazando. Y luego de hacer ese PROM con ellos, eso sería como que la evaluación. Oye, mira, ya hicimos el PROM del checklist, ya sabes cómo hacerlo. Yo te invito a que lo hagas en tu casa, en tus tiempos libres como vendedor. Y luego como líder, yo lo voy a actualizar todos los meses contigo. Entonces, tú ya vas a saber cómo te miden. Y de acuerdo a eso, vas a esforzarte más o menos de acuerdo a lo que te van a medir, porque finalmente los vendedores se nos pone una meta y de ahí llegar a esa meta ya un poquito depende también en gran parte de nosotros. Y creo que también es importante que el vendedor no solamente entienda que es algo que va a reemplazar unas funciones que él hace, sino también que él se ayuda de esa inteligencia artificial para hacer ahora u otras tareas o tareas pero de otro modo. O sea, voy a empezar a iterar contra esta inteligencia artificial para llegar a algo que antes lo llegaba, o sea, me tomaba mucho más tiempo de otra manera, ¿no? Entonces, esa parte también es interesante que entrenemos a los equipos en eso, ¿no? Eso te va a beneficiar, la experiencia que vas a tener va a ser distinta y tu trabajo va a cambiar. Hay cosas que se van a Exactamente. reducir, hay cosas que van a desaparecer, pero hay cosas que vas a seguir haciendo, solo que es diferente, con una inteligencia artificial A, B, C, algunas que te van a ayudar para algunos temas, otras te van a ayudar para otros temas, pero que ellos sepan que va a cambiar la forma de trabajar, ¿no? Y para ir cerrando este punto, también es importante lo que comentas porque yo me puedo sentar con mi equipo y ganarles el vivo, como se dice, o anteponerme a que de repente ellos puedan simplemente googlear y algún gurú contextual de esta inteligencia artificial diga si te voy a reemplazar, ¿no? Pero yo me siento y les digo, oye, no te va a reemplazar, pero quiero compartir contigo algunas rutinas laborales que yo voy a asumir a través de la IA para justamente lo que tú dices. Entonces, ¿cómo va ese vendedor a tomar decisiones estratégicas en campo sabiendo que no hay una inteligencia artificial que el día de mañana lo va a reemplazar, sino que, como tú dices, le va a dar la mano, tomo mejores decisiones? Hay un espacio de planificación que es mucho más humano, ¿no? Un espacio en el cual yo puedo hacer mis consultas con la IA, ¿no? De lo que fuera, ¿no? Ayúdame con estrategias, planes, lo que fuera, pero está ese uno a uno, ese conversar, esa conexión que probablemente no te la va a dar la inteligencia artificial. Que es la humana, pues, ¿no? Exacto, ¿no? Y que son esos espacios de planificación que muchas veces, por esa tremenda carga operativa que tienes, los reduces a media hora y rapidito, y hay a veces muchísimas cosas que necesitas revisar, planificar, porque si no, en la semana te terminan reventando. Por ejemplo, uy, no planificamos una visita para este cliente, uy, no recordamos que con este cliente teníamos que llevarle esto, uy, no, porque no Ahí sí tuviste te da la tiempo de mano, claro. planificar. Pero con la inteligencia artificial metida mucho más en esa parte operativa y la ayuda de tecnologías para automatizar, tienes más, digamos, más tiempo para ponerte de acuerdo, para planear, para hacer que esas visitas y esos cierres sean mucho más potentes. Ok, luego viene tu etapa de ejecución y luego tienes tu etapa de supervisión también. Si tú reduces tu etapa de ejecución con la inteligencia artificial, vas a tener más tiempo de supervisar de una manera óptima a tus vendedores. Y si, Mira, qué como, ¿te bueno. acuerdas que lo veíamos Claro. en el capítulo anterior? Si tú puedes tomar data por ahí estructurada e incluso no estructurada y la metes a una inteligencia artificial, ¿qué te puede decir de esa visita al vendedor? De una visita de supervisión. Claro, que tienes una información relevante que de hecho la puedes procesar y puedes darle como que la buena pro de, oye, lo reduzco, ¿no? Lo sintetizo y tienes más tiempo para otras tareas que también son viables, pues, ¿no? Exacto. Qué valioso es, por ejemplo, que tú tengas la posibilidad de sentarte con tu equipo a retroalimentarlo. El feedback continuo es algo que no se da mucho, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estamos atorados
en la chamba. Que tienes unas adicionales ahí. Y fíjate que para ir cerrando este capítulo es importante tocar este último punto, ¿no? Que son el contexto empresarial. De hecho, la inteligencia artificial, y ya vamos dándole forma a esta pregunta, de hecho lo vamos a desarrollar en otro capítulo también porque es muy importante esto y seguramente todo el mundo quiere ver qué cosa es lo que la gente responde al respecto, es el contexto que la IA tiene, ¿no? Al ser una inteligencia que jala del Internet, ¿no? Hace unos 2 meses tú tenías que tener el plugin pues, dentro de la herramienta, hoy en día ya no, ¿no? Pero ya lo jala inmediatamente. Si alguien por ahí dice que sí nos van a reemplazar a todos, pues la IA te responderá eso. En la medida que tú razones o trates de darle más input, la IA será mejor o peor entrenada. Pero la IA, si tú le preguntas, oye, ¿nos van a reemplazar o no? La IA te dice el contexto. Yo no tengo el contexto. El contexto lo voy a tener siempre y cuando tú me entrenes. Y si tú no tienes el contexto, por ejemplo, ahora que nos están viendo, ya tienen un poco más de contexto, ¿no? Diciendo, oye, sí, pues va a reemplazar la rutina, finalmente no debería reemplazar a la persona, porque justo la IA te dice, pues yo no tengo el contexto. Si tú me lo das, puedo ayudarte un poco mejor. Pero con lo que tú decías, si yo reemplazo, y de hecho la IA en el experimento que hicimos hace un ratito, sí te dice que te va a reemplazar en lo rutinario, en las operaciones, no te va a poder reemplazar en el contexto ni mucho menos en la decisión final. Exacto. Y fíjate un temita para cerrar también. A veces cuando vamos a conversar con las organizaciones, con las empresas para temas de entrenamiento, a veces uno de los temas que salen es que no hay tanto tiempo, ¿no? Siempre los tiempos son muy justos, Muy incluso reducidos. para algo que ellos reconocen de alto impacto como un entrenamiento. Entonces, igual, la inteligencia artificial aplicada a toda esa parte de chamba que antes tenías, que se va a reducir, te va a permitir también que puedas entrenar al equipo y va a permitir que puedas ir solucionando cuestiones de conocimiento, cuestiones de base, entrenarlos en distintas competencias, que si estás metido haciendo un montón de labores, actividades operativas, no puedes. Y hay finalmente herramientas que te ayudan mucho a eso, ¿no? Por ejemplo, tú puedes hacer un script para que la gente a manera de speech lo repita, ¿no? Pero ¿qué pasa si de repente jalo un Canva y hago una presentación más ad hoc a lo que el cliente me quiere dar? ¿Qué pasa si de repente levanto un Dalí y inserto la foto de mis ejecutivos y los pongo en contexto, justamente lo que tú comentabas, que no nos va a poder reemplazar la IA con eso, y empiezo a generar esas imágenes y digo, y así te ves. Así ve tu cliente tu venta. Entonces, no solamente lo que vende es lo que hablas, sino el lenguaje corporal. Ahí sí te puede ayudar la IA, si la entrenas bien, a ver de repente el contexto, dónde estás, dónde debes sentarte, cómo debes hablar, mantienes contacto o no. Y creo que es importante ahorita decirle a nuestra comunidad que en esta segunda parte de este capítulo vamos a explayar un poco más este punto de que si nos va a reemplazar o no la IA, pero desde el punto de vista del líder comercial. ¿De qué manera puedo yo proyectar a través de la utilización de las herramientas que nos da la IA para sensibilizar que este cambio es sobre las rutinas que ya tiene que efectualizar o puede ya ir entrenándose el vendedor y que luego yo te puedo ayudar como líder comercial, ¿no? ¿Y tú crees que reemplazaría la inteligencia artificial a un líder comercial? Eso es importante y creo que deberíamos llevar a nuestra comunidad que nos deje esos comentarios porque los leemos siempre y sería interesante interactuar de esa manera. A ver, entonces, importante que llenen ahí esos comentarios y digan, ¿ustedes creen que los reemplazará? Y ese mismo input podemos llevarlo a la segunda parte de este capítulo. Fíjate que la vez pasada leía por ahí en unos comentarios que decían que una inteligencia artificial podría ser un mejor gobernante de un país. Uy, ya estás tocando temas ya más sensibles, Ah, ¿no? no estábamos hablando de qué país, ¿ah? O sea, era Ojo, un tema, Macondo, Macondo. claro, un comentario, Macondo, comentario global, creo. Pero así como sucede eso, una inteligencia artificial podría tomar decisiones tan buenas como un gerente general. ¿Reemplazarían a un gerente general? ¿Reemplazarían a un gerente de área, a un jefe, a un coordinador, a un supervisor? Es más, ¿qué pasa si alguien de la empresa, la misma información que le da a su gerente general la mete en la IA y luego de repente empieza como que a emular las decisiones del gerente general y los resultados se empieza a conversarlo? Puedes de repente cuestionarlo. Qué importante que el gerente general se prepare antes, ¿no? Y lo pueda revisar. Genial, Ahí lo bueno, dejamos. dejamos picando. Nos vemos, chao, chao, nos vemos. Chao.